de hermosas vistas panorámicas, de variados pisos ecológicos, de gente trabajadora y hospitalaria, y por supuesto participativa. La comunidad Calacala presente en esta entrada. Podría pasar como cualquier población de la región, pero la comunidad de Nogalani no solamente es una de las grandes poblaciones, sino que esconde en sus antecedentes el haber estado incrustado en una partecita de la historia del país y el contar con un amplio expediente que ilustra perfectamente la comunidad en su periodo como hacienda y luego como sindicato agrario. Y eso es lo que mostraremos en el presente material. Al ex patrón de la hacienda Nogalani, Jorge Xican, que está su firma, cartas, bienes. La comunidad de Nogalani está ubicada en el municipio de Coripata, provincia en Oriungas del departamento de La Paz, Bolivia, una de las importantes poblaciones, ubicada en una zona tradicionalmente productora de coca, geográficamente delimitado por 3 ríos, como el río Elena, el río Malpaso, cerrando al noreste con el río Peri y llegando a los límites de una de las montañas más altas de la región, como el Pequencara. De una exuberante vegetación y una zona que garantiza el recurso vital como el agua, por contar con 2 ríos como ninguna comunidad de la región. Con alrededor de 1.500 habitantes, se constituye en una forma de sindicato agrario, con sus instituciones en diferentes ramas que trabajan al alcance de sus objetivos y capacidades para garantizar un desarrollo y bienestar de sus pobladores. Una población aparentemente común a los demás, pero que encierra en sus antecedentes históricos importantes hechos que destacan a esta singular población por haber sido parte de una de las fortunas más grandes amasadas en su momento en el país y encontrarse en Nogalani dentro de ese patrimonio. Y eso es lo que desarrollaremos más adelante. La comunidad que hoy se conoce como Nogalani, que por cierto proviene su nombre del árbol nogal que ha existido siempre en cantidades en los alrededores, no muchos saben que fue 3 haciendas, que fueron unidos en una sola después de la reforma agraria. Cuenta la historia oral que fue transmitida de generación en generación, que en la parte de Elena se intentó conformar la población de Santa Elena, de la cual hoy solo quedan rastros de paredes y muros que datan más de 100 años, pero que la escasez de agua y quedar alejados de las grandes poblaciones que se formaban como Coripata y El Choro, las familias asentadas declinaron permanecer en la zona y prefirieron reunificarse a las haciendas de Nogalani y Calacala, quedando hoy solo rastros. Santa Rosa, Santa Rosa, Elena, Calacalco. Con Hamad ya. Kailina hanum tatawal sa sausap kalapsar hotha siwarha kam santo bosco. Ak may hajas ke may kap tap patronak tap hata. Kamar tu puta punita namnya. La otra hacienda que siempre estuvo desligado de Nogalani fue la hacienda Calacala, ubicado en la parte baja de la comunidad que hoy conserva su nombre, de donde se presume que el hacendado de Nogalani prefirió mantener como otra hacienda por temas de administración e impuestos, donde los afrodescendientes encontraron un ambiente adecuado para asentarse y concentrarse en una zona muy característica, conservando su cultura y usos y costumbres. Pero que al final, en momentos de la reforma agraria, hubieron intentos de desvincular Calacala de Nogalani, pero lo que prevaleció fue la unidad y la concordia entre los pobladores y constituir una de las poblaciones con las más grandes extensiones de tierras cultivables de la zona, que no tiene límites con ninguna comunidad vecina, solo con ríos y el Pequencara. Y el porqué de esta característica tiene su respuesta en su pasado. El hecho de ser una de las poblaciones más grandes tuvo que ser porque el dueño de esta hacienda, hasta antes de la reforma agraria, fue nada más que la familia Agramont Mendoza,
uno de los latifundistas más acaudalados del país en su época, y para eso debemos revisar un poco la historia de quién estamos hablando. La familia Agramonte Mendoza viene de larga data en la historia de Bolivia. ¿Les suena el apellido Mendoza? Con decir que este apellido tiene su linaje con el mismo capitán Alonso de Mendoza que un 20 de octubre de 1548, a encargo del pacificador Pedro de la Gasca, se reunieron con otros españoles para redactar en el Templo de Laja el acta de fundación de la nueva gran ciudad, que 3 días después se ubicó al valle de Chuquiago con el nombre de Nuestra Señora de la Paz, lo que hoy es la ciudad de La Paz. En síntesis, la familia Agramonte Mendoza tuvo linaje con el mismo fundador de la ciudad de La Paz, y esa acumulación de riqueza de más de 400 años, que lógicamente tuvo que mermarse en siguientes generaciones, pero que tuvo como su último heredero de esa gran fortuna al último patrón de Nogalani. Entonces la cosa empieza así. En los 3 siguientes siglos, el caserío de indios fue creciendo alentado por cateadores de minas, comerciantes, curas, autoridades peninsulares, los pongos y hacendados de la coca que crecían en las montañas próximas a los yungas hasta la llegada de la independencia. Los hijos, los nietos, bisnietos, tataranietos y chosnos fueron sucediéndose unos a otros durante 300 años. En 12 generaciones sucesivas de Mendozas criollos que incrementaron los caudales de la familia, consistente en latifundios inconmensurables, casas y terrenos en los límites urbanos de La Paz, que se extendían desde el actual Cerro de Santa Bárbara hasta Cantutani. Los 150 años siguientes fueron también vehementes. En el azaroso tiempo de la Guerra del Pacífico, esa joven se casó con un ciudadano de apellido Agramonte. El hijo de ambos sería el último eslabón de esta cadena genética. Le llamaron Ricardo Agramonte Mendoza. A diferencia de sus antepasados, era un hombre parco, a quien la población lo apodó como el Jocollo, un poco por feo y otro mucho por la envidia que provocaba su inmensa fortuna. Y así nos cuenta el doctor Ricardo Ardiles Moreno, hasta el momento el principal investigador del caso Agramonte Cusicanqui. El tema de Rosa Agramonte es importante para la ciudad de La Paz en virtud a que Anselmo Mendoza es uno de los últimos vástagos de la línea directa del fundador de La Paz, Alonso de Mendoza. Y como consecuencia, la vinculación directa de Anselmo Mendoza dentro de la familia de don Ricardo Agramonte Mendoza, como el último eslabón de la línea de los Mendoza, hace de que la génesis de este patrimonio se haya amasado gracias a toda la historia, naturalmente, de latifundio y obviamente la génesis del acopio de la tierra como esa gran propiedad agraria se encontraba concentrada en manos de familias privilegiadas de esa época, con una estirpe noble, se puede decir, y obviamente ahí surge del casamiento de don Ricardo Agramonte Mendoza y de María Luisa Moraleda, Rosa Isabel Agramonte Mendoza, que viene a ser naturalmente una de las herederas de la fortuna más grande que ha tenido la ciudad de La Paz, después de las de Patiño, Jochil y Aramayo. Considerar lo siguiente, Rosa Isabel Agramonte quizás no se encontraba con pleno conocimiento de causa del valor histórico de su patrimonio. Nació sabiendo que era de una familia acomodada y pudiente, pero por los avatares de la vida ella tuvo que alejarse e irse naturalmente a realizar estudios, como le digo, desde muy niña a un liceo privado de París, a pesar de tener un patrimonio avaluado en el año 1976 aproximadamente en más de 80 millones de dólares. El padre fallece, don Ricardo Agramonte Mendoza, un 13 de febrero del año 1920, cuando Rosa e Isabel tenían la edad de 9 años. Juega un papel preponderante Enrique García, amigo personal de Ricardo Agramonte Mendoza y tutor de doña Rosa Agramonte. Desde esa época, Enrique García asume la labor de cuidado, de tutor, para encaminar los pasos de esta
niña, infante, que queda huérfana, pues su madre muere antes que Ricardo Agramonte. Entonces deciden que ella realice sus estudios en Europa por petición expresa del padre antes de fallecer, y que Enrique García se encargue de buscar, cuando sea la edad oportuna, un pretendiente para su hija, acorde al nivel, a su posición, al grado cultural, para que pueda naturalmente casarse. Entre los pretendientes se encuentra obviamente el doctor Jorge Cusicanqui Larrea, ¿no? Abogado de profesión, que a la edad de 25 años es convocado por la familia García con otros 5 pretendientes y hacen una apuesta. La apuesta consiste que el primero que llegue naturalmente a Francia y que conozca y pida en mano a Rosa Agramonte sería el elegido para que ella contraiga matrimonio, ¿no? Es de esa forma que prácticamente se llega a consolidar un matrimonio un tanto concertado, ¿no? Y se casan un 7 de marzo del año 1929. La familia Cusicanqui también fue un apellido renombrado entre las familias privilegiadas paceñas. Existe cierta controversia sobre su origen, pero la versión más convincente es que refiere a una familia de caciques nobles aymaras, que estuvo enlazado a la dinastía incaica, pero que luego en la colonización fueron reconocidos como nobles por la corona española, tomando un rol activo dentro de la sociedad en transformación desde el siglo XVI, siempre intentando insertarse de manera ventajosa en el nuevo orden colonial, mediante la unión conyugal de familias prominentes urbanas, de esa forma consolidar redes comerciales y acomodarse económicamente en la sociedad paceña. En el nacimiento de la República consiguieron mantener su estatus y lograron acceder a cargos relevantes y de esa manera tener cierta influencia en lo económico y político de la sociedad paceña, aprovechando también de nuevas opciones de inserción social que se les presentaron, como cumplir labores de escribanos, corregidores, alcaldes y hasta clérigos. Ampliaron su radio de acción y se convirtieron en empresarios que negociaban con el Estado boliviano. De esa estirpe salen profesionales como abogados, diplomáticos, ingenieros, que para la primera mitad del siglo XX es ya una familia muy renombrada en la sociedad, y uno de los nietos es Jorge Cusicanqui Larrea, con quien va a contraer matrimonio la última heredera de los Agramonte Mendoza. Da un poder bastante suficiente y amplio para que Jorge Cusicanqui Larrea se encargue indudablemente de hacer toda la administración de sus bienes y propiedades, de un acervo patrimonial que realmente es significativo, tiene una génesis histórica, como vuelvo a referir. Dentro de la urbe paceña podemos manifestar de que se encuentra la casa histórica de los Agramonte, justamente al frente de la Cancillería de la República, en la Plaza Murillo. Por otra parte, en la parte superior de la Genaro San Ginés también existe otra casona, otra propiedad bastante grande. En la calle Comercio, esquina Illimani, también encontramos otra casa del estilo republicano, con los colores que predominan entre crema y verde, que también pertenecía a la señora Agramonte. Su fundo Glorieta, que se encontraba naturalmente en la avenida Arce, fue demolido como consecuencia de un convenio que ella misma hizo con la compañía brasileña Vector SRL, que en esa época se comprometía a construir una especie de condóminus, un edificio en propiedad horizontal, que obviamente no llegó a concretarse, quedando la obra gruesa. Realizaron algunas gestiones y años más tarde se constituye la Universidad Técnica de la UNPSA. Paradójicamente, ese inmueble es emblemático. A mi modo de ver, es uno de los más importantes, aunque la historia, los artículos y los investigadores no le han dado nunca la trascendencia debida, en virtud a que en uno de sus muros contiguos a la habitación que en esa casa tenía Rosa Isabel, se encontraba un tapado.
Los tradicionales tapados, que son obviamente históricos en esta familia, con baúles que contenían platería avaluada naturalmente en miles de dólares cada pieza, en función no tanto al material, sino al valor histórico y a la antigüedad, por cuanto era platería del siglo XVII. Entre ellas y entre esas joyas se encontraban inclusive bandejas de Francisco Pizarro, que juegan naturalmente con dedicatorias y con mensajes dirigidos a esta familia, lo cual hace ver una raigambre vinculatoria, porque Francisco Pizarro y Alonso de Mendoza obviamente han jugado un papel trascendental dentro de lo que es la génesis y la historia de la fundación, y en la época naturalmente en la que todo ello era conservado sigilosamente a través de 7 baúles que han sido naturalmente recolectados por esta familia como un tesoro personal y familiar más que todo. Escasos recursos. Pasando un poco más al patrimonio, al frente también nos encontramos con la Plaza Bolivia, que ya hice referencia, donde se quería crear el hospital broncopulmonar. Los terrenos naturalmente del por entonces denominado Hotel Sheraton también pertenecían a la señora Agramonte. Lo propio, en el otro frontis se encuentra ubicado el edificio Multicentro, una colosa construcción naturalmente mucho más moderna, que también ha sido edificada durante obviamente el uso de los terrenos de este patrimonio. Al frente, inclusive en la Capitán Ravelo, también se encuentra una unidad que es naturalmente un centro de asistencia médica del CEDES, donde también se cedió al Ministerio de Salud parte de esos fondos para que naturalmente pueda construirse un hospital o un centro de asistencia médico. En la parte de atrás, donde están las antenas de Electropaz, también esas antenas cumplen una labor naturalmente en función de la electrificación de la zona, pero obviamente también han sido empinadas y erigidas en el terreno de la señora Agramonte. Posteriormente, bajando un poco ya hacia la zona ya próximamente que hace a la cancha Zapata, también hay una institución, la Cinemateca Boliviana, que también ha sido construida con el terreno de la señora, en uno de sus terrenos de la señora Rosa Agramonte. Ni qué decir la Avenida del Poeta. Todos se olvidan que prácticamente las canchas de futsal donde van y se recrea la juventud en las horas de distensión, en las tardes de sábado y domingo, también han sido naturalmente creadas y construidas gracias naturalmente a toda esa extensa extensión de tierra de los terrenos de la señora Agramonte, que abarcan hasta la Gruta de la Virgen, ¿no? Podemos también hacer referencia de que aquí la avenida Arce y la avenida 6 de agosto cuentan también con bastantes inmuebles significativos que han estado a cargo también del Ministerio de Educación durante muchos años, hoy denominado régimen penitenciario, pues esa casa también es parte, la que tiene una forma de buque, de barco, ¿no? De la señora Rosa Agramonte, exactamente del Ministerio de Gobierno al frente. Y obviamente también encontramos en la calle Hermanos Manchego otra casa que pasa desapercibida, que es justamente detrás del inmueble que actualmente ocupa el régimen penitenciario, que también es de la señora Rosa Agramonte, exactamente al lado de Mongos, ¿no? Y obviamente vemos de que se extiende aún más el tema de los terrenos, porque si nos vamos hacia la plaza nuevamente Bolivia, hay un terreno entre la plaza Tupac Katari, ¿no? Y que se caracteriza por tener unas graditas que conectan la Arce hasta la 6 de agosto. También bajando a unos pasos existe todo un terreno que hoy por hoy es ocupado como un simple garaje abierto al público. Fue naturalmente una irregular adjudicación de parte de un señor apellidado Bojanik, que indudablemente no quiso devolver luego de que ingresó, ocupó, tomó posesión durante varios años, y obviamente ese terreno al parecer
se perdió como consecuencia de un aparente proceso de usucapión. Eso en cuanto se refiere naturalmente al acervo inmobiliario más relevante y significativo de la señora Agramonte en la ciudad de La Paz, sin tomar en cuenta la cantidad de bienes mobiliarios, cuadros, pinturas, piezas de arte que formaban parte de una colección con la cual se amoblaban sus diferentes propiedades. Esa parte, ¿se sabe que tenía propiedades tal vez en Europa? Evidentemente, es muy buena la pregunta. La familia Agramonte tenía valores en diferentes bancos, tanto en el Banco de Suiza como también en el Banco naturalmente de Francia y de Alemania. Eran naturalmente valores que se traducían tanto en sumas de dinero como también lotes de joyas que la señora poseía, herencia de su madre y de obviamente sus antepasados, y que como consecuencia de ello, por razones de seguridad, se tenían naturalmente custodiados en bóvedas de bancos del extranjero. Se refiere que evidentemente, así como era rica en fondos en la ciudad de La Paz, también lo era en cuanto a grandes extensiones de tierra en Peñas, en Nogalani, así como también en la parte del Noriungas, ¿no? Y obviamente ahí jugó obviamente un papel preponderante el tema de que tenía a su cargo bastantes pongos y siervos que trabajaban la tierra. Hay que hacer un poco énfasis de que muchos pongos naturalmente eran contratados inclusive con taquia. Quienes conocen la historia saben a lo que me refiero, y obviamente era una condición infrahumana donde se explotaba naturalmente a las clases menos favorecidas, con el tal de lograr naturalmente el bastión y el soporte agrícola, agropecuario, para el trabajo de esas extensas tierras que obviamente favorecían directamente a sus propietarios. De tal manera... Para la primera mitad del siglo XX, las haciendas están en pleno auge. Son la mano de obra gratuita para los terratenientes, quienes viven acomodados en las ciudades, y muchos son importantes políticos y tienen el control del país. Su calidad de señores feudales les permite una vida acomodada. Son dueños de extensas tierras fértiles, incluidos los peones, que cuentan como parte de sus bienes. Y la región de Coripata es una zona exclusivamente de grandes hacendados que, atraídos por la buena producción de coca, se asentaron los más importantes terratenientes de la época. Ya desde siglos pasados, la coca se había constituido en un producto muy requerido por los indígenas, por sus propiedades como estimulante natural que atenúa el cansancio, la pereza y el hambre. Estas vastas zonas fueron donde principalmente se producía la coca, destinada a las minas de plata y estaño después, en Potosí, Oruro y La Paz y otros departamentos en siglos anteriores, y hasta su exportación al sur del Perú y el norte de Chile y Argentina. Entonces los terratenientes eran los encargados de abastecer esa gran demanda. Estaban asentados en cercanías de lo que ya se llamaba Coripata. De las 345 haciendas cocaleras consolidadas en los Yungas de La Paz en 1786, es decir, cuando la organización de la producción de la plata estaba en pleno apogeo, 34 de las más prósperas de ellas se encontraban en alrededores de Coripata. Su bonanza se debía precisamente a la importancia que había adquirido el cultivo y la comercialización de la coca. Esas 34 haciendas, según registros, ya tenían una población de 3.346 habitantes, de los cuales 85% eran indígenas aymaras originarios del altiplano, sumando también un importante grupo de afros esclavos descendientes de Angola y el Congo, conducidos a esta región tropical de manera experimental con el fin de optimizar su rendimiento y adaptarlos al clima. De acuerdo con la investigación del historiador coripateño Aldo Rocabado, como todos los pueblos de los Yungas, hasta 1700 no existía un centro urbano como tal, y que en toda esta región solo había zonas ricas y prósperas haciendas cocaleras. Hablar de Yungas. El primer repartimiento de Yungas que se dio en la hollada del río Peri. Y ahí el primer adjudicatario del repartimiento de los departamentos de Coripata, ahí viene el nombre de Curipata.
es adjudicado al capitán Antonio de Osnayo Español. ¿Ya? Le dan el repartimiento de Peri y Curipata, dice, y Curuicu. A veces los de Coroico dicen, viene el nombre de Coroico, viene de perdiz de oro, no. En los libros antiguos de hace 500 años dicen el repartimiento de Curuicu, repartimiento de Curipata. La población más importante, más productiva de oro y de coca aquí en el sector de Coripata ha sido en el río Peri. O sea que Coripata nace en la hollada del río Peri. Los primeros que llegan a conquistar, digamos, los primeros españoles que llegan aquí al sector de Coripata, lo que nos corresponde hablar, ni siquiera han sido los españoles españoles con sus armas, arcabuces, sus lanzas, sino primero entraban los curas. El primer asentamiento de ingresos aquí al sector de Coripata lo han realizado la congregación de los agustinos. Por eso fundaron la población de San Agustín. Ahí empieza el repartimiento de Péricles y después llegaron ya los españoles. Entonces, el nombre de Coripata, que en idioma aymara significaría altura de oro, se impuso recién en la segunda mitad del siglo XVIII, en el entendido de que provenía del nombre Coripata, mientras que hoy sabemos que proviene del nombre Curipata, que en el idioma aymara significa aquella altura lejana, por ser este lugar una especie de campamento minero donde la gente extraía oro de orillas del río Peri, pero sus familias residían en estas alturas para evitar la contaminación de la fiebre terciana o malaria, más conocida como tala-tala, producto de la picazón de los mosquitos transmisores. Entonces se habla de un periodo de mucha actividad minera e importante producción de coca que fue atrayendo familias enteras de criollos, mestizos e indígenas décadas siguientes. Las familias más antiguas de Curipata, ni siquiera es mi familia. Mi familia llegó, mi bisabuelo, en el gobierno del presidente Vallegan, en 1842 vinieron de Cochabamba. Las familias más antiguas de Curipata, según lo que yo he estudiado para escribir este libro, han sido las familias Gemio, familia Montenegro, familia Gamarra, familia Pradel, etc. Hay una cantidad de familias, ¿no? Ellos han sido comerciantes. Y como esto era un lugar donde había muchas haciendas y la mejor coca siempre era la de Coripata, ¿ya? Los primeros pobladores que hicieron la población de Coripata han sido prácticamente los administradores de las haciendas de estos terratenientes. El libro más documentado sobre la historia de las haciendas de Coripata, y te lo voy a obsequiar esto a ti, ya lo ha escrito el doctor José Agustín Morales en 1929. Por ejemplo, dice aquí: principales haciendas de Coripata en 1928, con su rango. Aquí habla, por ejemplo, de Anacurí, 60 colonos, y era propiedad de José María Gamarra, el valor inclusive da. Nogalani, en 1928, tenía 65 colonos, era de Rosa Gramont y valía 300.000. Las haciendas eran un sistema de explotación característico de la era semifeudal en el país, después de que Mariano Melgarejo en 1868 decretara como propiedad estatal todas las tierras de las comunidades y al mismo tiempo las ofreciera en pública subasta, con el objetivo de cubrir con ese producto la deuda externa y los gastos del servicio público. Solo los que tenían dinero suficiente podían comprar esas tierras y a los indígenas solo les quedaba trabajar para esos nuevos patrones. El más grande terrateniente en la región, a quien se lo denominó como el rey de la coca, fue José María Gamarra, importante personaje que llegó a poseer 9 haciendas cocaleras. Fue a partir de 1910 cuando el poder de José María Gamarra empezó a dar muestras de implacable existencia, cuando se convirtió en propietario de las haciendas más importantes de la región. De unos pocos, quienes se convirtieron en los mayores terratenientes, siendo los principales José María Gamarra, conocido ya en Bolívar como el rey de la coca, que como sabemos hasta antes de la ley de reforma agraria en 1953, era propietario de las haciendas
haciendas Auquisamaya, Tabacal, Anacurí, Chillamani, Marquiribi, Coscoma, Santa Bárbara, Santa Rosa, Dorado Grande y otras más pequeñas. Los que les guían la importancia de terratenientes aquí en el sector de Coripata han sido la firma Solís Hermanos. Solís Hermanos eran propietarios de San Agustín, Guaycuni, Los Anguía, y en Churumani también tenían grandes propiedades. Y en tercer lugar estaba Max Escobar y con San José de Choro, etc. Una de las propiedades, Gamarra, por ejemplo, era el terrateniente y él que quería agarrarse todas las propiedades en Coripata. Y no ha podido comprar la hacienda de Nogalani, ¿no? Porque era de una señora que también, de la señora Rosa Gramont, que tenía mucha plata. Esa es más o menos. Gamarra fue el gran impulsor de la llamada Sociedad de Propietarios de Yungas, creado desde 1830. Una sociedad de propietarios de haciendas con el papel de producir la coca, generar impuestos para el Estado y llevar desarrollo y comercio a la región, que a inicios del siglo XX intentaron hacer llegar el ferrocarril, aunque hasta la mitad de su objetivo, pero por ser más económico y eficiente la construcción de carreteras, en la década de los 30, Coripata será conectado mediante la apertura hacia Puente Villa, Coroico, posteriormente a Marcribi, con dinero privado, hasta llegar al aserradero de Gamarra. El modo de trabajo en la hacienda era por demás denigrante e inconcebible para hoy. La división del trabajo estaba muy marcado nada más por el color de la piel. Los blancos criollos o mestizos como en primera línea de la clase privilegiada, luego la gran población indígena sin derechos ni beneficios, solo con deberes ante los patrones y el Estado, y finalmente los afrodescendientes que eran tomados en cuenta solo como fuerza de trabajo. Los indígenas debían trabajar 4 días a la semana en un inicio para las haciendas y los restantes días para ellos. Posteriormente redujeron a 3 días y así nos los cuentan los que vivieron esta época. Pero para la fama va, no ya, hisquitas, acá, la rosa macatanenco, ahí como aquí lo banco, o cámara aquí, no ya, tata ir petanet, buenos días, Jatape, buenos días, tatas, ane castellano ni buenos días, señor Otcante, ane Otcante. But naya kau kace te kan sasa naro hal hati tu hari saski cura tantat sasa mantannya sasa itu naro ni pune buenos días tigan ni iskuis inti naya yamakis ni intiga ponte iskuis asin tempo hakendaga ukama kira ke ukamas ma hati cura hati hakero hati Jore, rokat tepe, obat. Nanaka sapi pajire kira pirit, nanaka lokal nanaka ira kapiti. Arumo saranya, uga ina caro uga kita kija saibat. Parola bi mantanya, pista take ya absuya, uga alwat sarasen. Ya kanta sinja, uga wach mistupstre, nanaka lokal nanaka. Mistopta, okacha, vidita teo, subhana teo, ko was askichasek. La kata wal me la kata sapet. Was tas tot tanep askichasek. La kata asin hak lo reirin. La kata hakero wal hauq erin. La sunin la kata. Wal hauq erin kunas hauqakin la sukin. Ukat mayor tamam wal munaya sin leiku hakero wal hauq la kata. Hana hila kata han hauq ke ha ukaro hani hakem kasuyas kita satu ke absa hila kata bil kita was asuki pan apna ke ukot han hapot han kasuki ha mayor tu mo avise mayor tu mo asino to la ustaye ukon hakero hauq hila kata han kasuta pat hauq wal hauq tak no ya kuras hila kata han kasta wal no ya ukotcha diskusi muni ha aka sindat alis no khewa alis no ko ya kha sindalo
thaqasir sari seña thaqasir con utareki seña nika alis no kutaqina kan seña haichata pa utareki okoro katok uka sinda hote akaro asin thaqe hote ukot utapat astawa apha utaman khen konati utchi ha uka kapasya utai tawai kukala na kal haitawai kamasan kamalis no ko diskuti si ukaro ya sarhi willa khanambe komish ko wana utapan utan no willa khanambe tai ka ya utan kan kameri utas ka utan kameri okoro willa khanambe wana khaita sir apiri ya wo komish ko wan biki as bachu sarhe kamaita as wali as arbo muni sarape mayur to ma mai pungu utan punguro murir suani muraras sigue mundura Moscú y por casato vayas arcte warmina cachos mayor tomón era pues chukteri mayor por in laico y yo mayor tomo ti paso hoy ha warmina khipari ma ka khane ane sare black boy het khipari khane achu mayor por khat ha oxis bha kun se khiche kam luta lunta tasiri homa sarta ukat bulukam iktak sile ha Hana ahira go hani por kito chulo. Hani poni falta sin otkande. Ukti falta sa khepor ya khara ona ko iraqe ko fokoye. Kimsuro reña tien inak. Lunes, martes, miércoles. Jueves y viernes seguro que yo se te que lo reseña. Domingo martes a las 6 kaman. Han falta sin. Mayor no sirveña uthan punkos mitani warmi mitani cheche punko mitani payaya mayor to mutaki payaya simana ma sabar banda ma sabar ro que misto ma sabar banda ya cara que sabar ro que misto cuando apasinya fokus la tugas y vas a apasinya fokura das curas payaya tak payaya pinya mayor to mutaki payaya Mitani sirve. Chacha punkot. Mayor to monaka ha. Mitani ro abusa piri. Ya. Warmina karo. Warmina karo. Punk chacha kita wajka ya punaka kita waj. Ukakama mitani ro abuse. Mayor to mo. Abus lore. Ukat mitani amokil. Ukati arsosis pa chacha reclamasis pa alis nokchis pa. Amoki aguante. Amo que aguanta. Han alis no conocían le amo que aguanta. Ukam mosona que sirveñan. Upana cara rondaña. Acaro ma hubiera José Polineri. Camisa mamá afortunado. Camisa afortunata. Walik tata Omar sirveña taki hay contestirín. Omar sirveña taxi a ver. Si se no igual pero ukam hubiera José na que respete sirveñan sisto. Tal vez ahora nos parece totalmente irreal los relatos de ese periodo de la historia, pero fue la aplicación de un sistema de servidumbre bien estructurado con todos los métodos y mecanismos de sometimiento desde la colonia, donde el mundo era de los blancos y los indígenas no tenían cabida solo como fuerza de trabajo, y así terminaron aceptándolo y acomodándose a esa realidad. En este caso de las haciendas, se tenía la concepción que la hacienda era propiedad del terrateniente y por generosidad podía aceptar en sus tierras un indígena más, otorgándole un pequeño terreno donde cultivar sus alimentos, pero a cambio debía pagar trabajando para el patrón los días asignados y estar siempre a merced de los mayordomos y el jilacata, un encargado que era el mediador entre el patrón y mayordomo con los indígenas. Y de esa manera varias generaciones sirvieron a sus señores amos por varias décadas, hablando solamente del siglo pasado, y así nos lo relatan. Naya 1930 nacida. 1930. Wawa pachata entonces nayan tata yung gomerani pachata kong hiwi asinta rong hiwi asinta sa Mauro Kawaskata Bupataki. Kata kamuris macam hang macam kata
Walpani unisitana hakir awusaphan mayutum hilakatam. Patron na anigi unyas kamskis patron. Hilakatam mayutumumpi. Wali awusimun ka punino. Paman tatakan sambal mako karir khatatan pukul batin dia si sabias tata ko sundat martis ko skatoni khipasimana iwat chiquitos pero pitu tata hiwetan ha ya tunggur lora khaya ta sindaro lunes ha kimsan martes ha kimsan miércoles ha kimsan ya tung jornada tata hiwepan ratu ki wasinta ha chachi war hiwepan sa warang tasimsi, jai tasimsi. Ani chacha kit ni warmi supera kit. Entonces coco a la pared. Warmi hiwatat kim sapak siki suiki. Hacienda chacha garan misto ni ba warmi garan misto kim sapak suiki. Ubat esta chacha har kitsuni. Ni kita ni favos pindo ka borusin katain. Ugaro mama churi. Posisis merian ko Sabab haksen ha, lunes, martes, miércoles, kim sapak si keu ka pokha, wa kim sapak si test, ne otkit ya ka, ni kitir kita, cha nana karo ha, ko pala ha uthata na wa heri ko bicha uthara ko, ko pam akhipa, mai parki, ko puna paray mo na pito, yes. Para kabunit ko pat khalurak chiya than ko kala para sinday ko yatong jornal hani upon bis kung formas kriti as para kabunit ko ka yasto ka thanna na kapukalan wala sa sakit ita ay kumabe porque maway na roha hani ko kalura sigas pat maway anjit na yan mawawahat vert uka chanaya aka anjit ta filleta at panagal na yan tawas entonces pa kuchitlo rasin hiskit yes rato giu ko rasin ya no hatan ya bukan ni data ya maulo si yes khamais kablo rata sin yes kon paulo khamais kan ko vale es kimsul. Al margen de cumplir con los 3 días de hacienda de lunes a miércoles, llegaba el mitawi, que era la ronda de turnos según la sayaña donde se vivía, y normalmente era de 6 veces al año. Consistía en que una pareja asume la responsabilidad, el hombre de peón del mayordomo para los trabajos fuertes y la esposa de sirviente de hogar y del cuidado de animales, de sábado hasta siguiente sábado, donde la esposa debía llevar sus ollas, utensilios y alimentos para la cocina y el alimento de los animales, y el hombre sus herramientas y hasta sus mulas para hacer mejor su trabajo. Talvir hasta Janira kiri, nada hasta Catara kiri, talvir no coro. Ukat alay open pion kat. Ukat os pion chachat vermit asin lorerit. Asin lorerit. Ulia sona otiri. Ulia sona otiri. Waka awatinya. Remir beja kuchu awatinya. Kuchu awatinya. Kuchu. Ukas muite, ukas stage page muite. Ukanya ukar sanya ka ukar porchu ka ukar narul tukan hetu. Ukar wakt hetu. Ukar takarak sawar kama uka. Sawar ka takanya porchu ukama ke hawatinya aja. Aku otak anya nak apa aktabis utama kar sawar sih utama kar silpinak. Aktabis ukona ka kimang kaya ni kuchiro ho. Hani hay kuna mang churuk chita patrona. Hiwasan mang kaya niya siya hay. Hani kuna mang churkit. Mayak ma kuchi chakas pasti ma kuchi hiwas pa kun hamas pa ganyairi. Uko pa hamis siya hay. Kuchi panak pa siya mang kataw sa mang kandos siya aroma hondor ikisa ha. Mang kandos siya ukot siya pa hamis. Ukay kawal kit masap kawal kit. Ukat hica, kalau mula nak keuthan, asinti, waka nak keuthan, iwi keuthan, kuci awatinya nak keuthan, kuci awatinya nak, lanya kira nak kabawa serun, awati sip kiri itu, tu kuci di cakay, alay cak, pangkal alis kira uthan, kam,
ukatay pelos kurawata al sakarawa anjaro mayak payak yo takiro ansanya bias ukatan tabis kini wali cham alana nakanya kira Chamana na ilha asintin pun chacha naga chacha te hibe kitsonem hischehe wachur kitson hamse chekun minka siskanya uko hwal fokhanya rak maor sarapapat chacha hat sarapapat payur ichira saranya ukam uko fokhanya bune uka kebasi mana wait haragi ya kitsonem saragi chekha uko to ya haragi kurminga ukamata chacha si hamahe ha ukamata vivrana kachashtas he wachura he mistom hische. Los indígenas solo tenían la posibilidad de aspirar a tener una modesta casa de adobe y techo de paja con los muebles necesarios para sobrevivir y poder cuidar de sus hijos. Se les permitía tener parcelas para su trabajo de hortalizas y frutas y solo podían acceder a ropa, utensilios, herramientas y algunos bienes muebles mediante el hilacata y el mayordomo. También debían ser conscientes de que su permanencia en tal hacienda era eventual, porque en cualquier momento podrían ser echados de la hacienda si se veía que incumplían con los horarios de trabajo o eran rebeldes o conspiraban contra el mayordomo, y esta condición se repetía generación tras generación. Y uno de los casos ilustrativos que aún recuerdan es el caso de don Sabino Namani. Hakayukan hunti ya separ la pia hani punya resulta serenaya ya tiga piri hamasat lora piri kun asinda chakani usada kisas kun apa la piri ukatin papi ko sabin mamani sana kata ma kau khanem sana kata ukati chibi level hiwa happy ukasana kailan ko peu kaitu patrona alisu bisnino tiksiye ala transapi ya kepa sirvi sampai keluar sir mantapi patronero mantapi ukana kalau diskolpi itu sawin mamani ha peure pe paparasya hani pirin disimun kite ukat alis nuku hopa hawira rasna west warming pach wana kampat alis nuku ye aka kure robirta ha ukan puchepo sawin mamanin puchepo uka hawirat kay ka to makataten kay ka tat ka ko saras kumang siya ka ba ala utap pample ala sinta kan pe ala ni wasi pampa utap ko kala na kala pa. Aparentemente este sistema de explotación no tiene fin. En un país con más del 70% de indígenas y un reducto sector oligárquico que tiene el control del poder y de toda la riqueza del país, esta sociedad privilegiada vive en un estilo de vida ostentosa y acomodada en las ciudades urbanas. Sobre una economía semifeudal agraria, un país excluyente sobre una mayoría aplastante como quechuas y aymaras, no podría soportar a los cambios que el siglo XX exigía, y así tuvo que suceder. Un grupo de visionarios y estadistas políticos que pisando los 40 años tienen el difícil papel de encabezar la Revolución Nacional. Víctor Paz, Hernán Siles, Walter Guevara, Juan Lechín y otras personalidades les son encargados de hundir el viejo sistema que ya naufragaba. Veamos los relatos e imágenes de la voz de Carlos Mesa para rememorar ese momento histórico. 15 de abril de 1952. La llegada triunfal de Víctor Paz Estenssoro a la sede de gobierno marca la culminación de un proceso bélico que llevaría a un partido político y a un país a los cambios más importantes que haya vivido en su historia contemporánea. Pero esta historia tiene antecedentes, los de una nación viviendo en un estado semifeudal, en circunstancias totalmente alejadas de lo que el siglo XX exigía. Este país era prácticamente una especie de campamento minero establecido sobre una economía feudal agraria, sobre una especie de hacienda. Pero el proceso político que llevó al poder a Víctor Paz Estenssoro tuvo sus momentos culminantes entre el 8 y el 11 de abril, pocos días antes de la llegada del avión de Buenos Aires. La historia de la insurrección es fascinante.
comienza con un intento de golpe de Estado protagonizado por un general, Antonio Seleme, ministro del presidente Hugo Vallivian, y culmina con la insurrección popular que haría que los mineros se descolgaran por los cerros de La Paz y que en Oruro combatieran heroicamente hasta derrotar al propio ejército de Bolivia. En ese momento la respuesta fueron disparos de ametralladora muy continuados. Ya había comenzado el combate en Miraflores. Así la heroica revolución boliviana tuvo que sufrir el hondo drama de los días 9, 10 y 11 de abril de 1952. 70 horas de furioso combate en que aullaron las ametralladoras y rugieron los cañones, dieron la ansiada libertad a los bolivianos. Grupo de guerrilleros comandados por Hernánzi de Suazo, el valeroso y noble capitán de la epopeya, abatieron para siempre una oprobiosa esclavitud. Muertos y heridos inundaron hospitales y centros de asistencia. Como saldo del odio de la rosca, quedan más de 3.000 cruces como centinelas del espíritu boliviano y más de 2.000 llagas que permanecen celosas y vigilantes de su revolución. El jefe de la revolución, doctor Hernánzi de Suazo, constituido el nuevo gobierno, dijo: he empuñado el fusil en esta gesta heroica y como vicepresidente constitucional asumo el mando a nombre del pueblo para entregarlo al doctor Víctor Paz Estenssoro, presidente electo. A muchos campesinos que hoy viven y han sido testigos de la Revolución Nacional, en su ingenuidad de lo que pasaba en La Paz, se haría un antes y un después que cambiaría sus vidas para siempre. Aún recuerdan con emoción este momento importante para el campesinado indígena de todo el país. Sería el año número 1 para ellos. Por fin serían dueños de sus tierras y dejarían de ser simples serviles y peones gracias a la reforma agraria. Podrían tener acceso a la educación con todos los derechos por la reforma educativa. Podrían ir a votar a las urnas y ser elegidos gracias al voto universal. Podrían organizarse en sindicatos agrarios y definir sus propios destinos en común. Por fin eran incorporados a la economía, la política y la sociedad del país como nuevos ciudadanos. Renacían en un país semicolonia minera y semifeudal agrícola después de 400 años de servidumbre. Y esta es la muestra del momento vivido. El 2 de agosto de 1953, la reforma agraria, el punto más alto del cambio político y la inserción social de una comunidad hasta entonces desplazada de las acciones del país. Cuando se iza la bandera de la patria, la emoción prende con más fuerza en estos hombres, para los cuales nace hoy una esperanza. Bajo una tensa emoción en la verde inmensidad del valle calcinado, se da lectura al decreto de reforma agraria. Ha llegado el momento culminante. Esta firma, estampada bajo la serenidad del cielo iluminado por la claridad del día, elimina el latifundio y anuncia una nueva aurora para los campesinos. Sin duda, la reforma agraria significó el hecho más importante para el campesinado. La firma del decreto en Ucureña el 2 de agosto de 1953, con el principio básico sustentado que fue «la tierra es de quien la trabaja», significó la incorporación de más de 2 millones de habitantes al mercado nacional como productores y también como consumidores. Se eliminó un sistema de explotación casi feudal donde los grandes propietarios terratenientes controlaban en latifundios más del 95% de las tierras cultivadas en el país. Amo que can percibe mayor que no. Y ya nada en decimosle todo mayor que no. Nada si tú la pasan acá por la revolución o igual acá y ahora ya se ya por solo han asentarse el campito. ¿Cómo es esto? Ahora deben trabajar por su familia, conocen nuevos espacios económicos, quieren tener bienes, propiedades, inmuebles en las ciudades y poder heredar a sus hijos.
Esta generación debe trabajar como pueda para generar sus ingresos. Solo tiene la fuerza física y el conocimiento en la agricultura, y así empezarán un nuevo capítulo en sus vidas. En esta parte del presente documental, pensamos que es importante mostrar cómo fue los primeros pasos de las nuevas comunidades, porque es en parte común a los demás. Años y décadas de puros esfuerzos propios y apoyo de los gobiernos de entonces, hoy viven una modesta y humilde realidad con muchas necesidades aún, pero lograron los más importantes. La reforma agraria permitió la constitución de sindicatos agrarios. Hablando específicamente en zonas de Coripata, Nogalani vive ese momento importante incorporando las dos haciendas que aún persistían en uno solo, uniendo la ex hacienda Calacala a la nueva comunidad de Nogalani. En un inicio los pobladores solo podían mirar como suyos las parcelas que trabajaron antes de la reforma agraria, llamados mancawis. Consecutivamente, después de tediosos trámites, llegarían los técnicos del INRA y se inicia el proceso largo de las mediciones y delimitaciones de las parcelas, con el objetivo posterior de la titulación individual. tapos dirigindina kaya orden samlilora trabajo nagaro kama to pasok na 52 chicos en cada hakana wali ka pasana kano ne wanchita kama ke to aina naga un tu ka pecha Lorenzo Arena Paulo Hilar Lorenzo Sebastián cualquiera Venturo Quispe, pero un coche chalaca, capaz era que en mayas yataga, ¿no? Tomás Callisaya, un canaca, ¿no? Mayoritariamente analfabetos, esta generación de nuevos afiliados al sindicato deben depender por muchos años de gente externa que pueda suscribir sus escritos, así como se muestran en estas actas suscritas en las épocas donde nadie sabe firmar y solo se usa las huellas dactilares. Hacen mención a varios hechos y emprendimientos, como conformar cooperativas, construcción de aulas escolares, caminos carreteros, construcción de ductos de agua, visitas a altas autoridades en la ciudad, visita al Palacio de Gobierno, compras de bienes, muebles, etcétera, etcétera. Esta generación tiene ese difícil papel de empezar de cero para construir la nueva población. Y por supuesto, el camino es una de las prioridades que se va a encaminar. Entonces, Maurutungga piskani sarap na yan. Ang kunyak pamban agis ka tayo na koro poriptungga piskani na sarap. Porip na nagayanatat. Itulis kang autot saran sarjinya na hiwasak sa salon kaya nakay sarap. Ugatcha. Ukama akat murat hay sarap che. Iko ka ninya ka Paulo Hilar mulat sa ko tapan ka umarata ta pay ka pambarkan. Mula karuna mula Rindu katong sa ruwasiyap katanawal. Hanya kecak pasap kasmatis. Ini pasap kita kay katong naka. Ukat ukam Paulo Hilara siya ukam tagid kasupi masus. Ukat nanaga kan sa asamblea na entonces mangkat hiwasap kata sinhanyan. Ukat kinyirmon hinira na kinyirmonin. Ukat. Ayan. Ukam sa kata sinhanyan ang desis. Sasana naga ay najat kalkalhat tagiloray abril ang kantanit abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre por yanit sika noviembre kimsa kal taksya ka takadip talaga hani kan maurus ka maksim kar khapita maur kam kaparat Hani pa ni kung surap ni ko kang masin tiniyapan na ati-pati pa halori yaki pa nakawan mo kaya mga pay mauro na supaway yaki basti
Mapimsa, aroman plurapi, ingam pilurap. Yo hay basti cargar inta, wakta pito gasti pago, pimso, simana wakarga. Patas takir, pali sen buntuk kanip, hasta mapana kal buntukos. Ukara to lagi han pala sutkan, ukara to lagi han kardile sutkit. Ukara kita kloranit. Basta bursuk ka magipan hak lakha. Kipat kardile pornya, kiriya man kangat tukau. Kalau mana porinda yani kardile skar baca penita. Ukara Allah rasul pergi. Baca. Kamu tak lana galorani. Primero por José Delgado. Oh, exacto, José Delgado. Kau tu akan berbuat. Koripa Tautun. Koripa Tautun. José Delgado Tautun. Batha. Johero Pajan. José Severo. Severo. Severo Ascarols. ¿No es? Severo Ascarols. Pachpa. Koripa Tarekin Pegucho. El segundo proyecto encaminado fue el elemento vital del agua, uno de los grandes anhelos por contar con agua limpia, mientras aún se vivía con los pozos insalubres. Parecía un proyecto demasiado grande, pero la unidad y la fuerza física de todos hizo posible en un principio traerlo solo en canal o zanja hasta la actual escuela, pero años después, gracias al auxilio de los recursos desde gobierno, se encaminó seriamente un proyecto de agua potable, y no solamente una, sino dos, utilizando los dos caudales de los ríos Malpaso primero y posteriormente del río Elena, y aquí los que encabezaron la obra. Primer bacaan, hanya umatan niya utkan. Eskwela utkalayan, kahap pisina lugasina, hanya umautkin. Ukat bacaan, apanita na umaha. Puro sanghan. Uka sanghan na mga porinin pisina. Uka año kang makonjuna, uka pori. Había una institución ACOPCA cafetalero, entonces mediante eso quería proyectar unas aguas potables. Y aguas potables, más o menos allá arriba en la loma estábamos haciendo un tanque. Entonces, no he podido lograr, pero se ha hecho, ¿no? Inclusive deben recordar mis compañeros, pero no se ha podido lograr. Una noche de eso voy a visitar a José Valencia y me dice, ¿por qué no organizamos un comité, un comando político? Me dice, ¿no? Y él me pregunta ahí, ¿quién a jóvenes que conoces bien humildes, así bien cumplidos? Me dice. Y ahí he escogido pues un tal Antonio, un tal Venturo Chinchero. Después creo que estaba el Luciano también. Éramos 4 o 5, no me recuerdo 8. No estaba Luis. Éramos por jóvenes. No sé si era el Genaro Mamani, algo creo que era. Ya, y pues nos han llevado a Coripata, con José María Centellas, ¿no? Ahí nos han presentado, inclusive hemos ido con un regalo, ¿no? 4 o 5 jóvenes éramos, pues, a veces. Antonio estás recordando. Hemos llevado un regalo pues, de gallo, un gallo hemos regalado. Nos han llevado, creo, no sé, no me acuerdo si nos hemos posicionado en Coripata, eso no me recuerdo, pero nos han posicionado como comando político del MNS. Ya, lo hemos hecho ya. Ahí hemos empezado a andar, me dicen, con Maya, hemos empezado a hacer, así jóvenes hemos hecho, ¿no ven? Para la agua, ya hemos presentado, hemos andado del agua ahí. Ahí en una reunión aquí habían organizado, formaremos un comité de agua, ¿no? Ahí es donde ya me han elegido a mí como presidente, aquí compañero Eugenio Acta, después Hacienda, Luis Quíspera Acta, después Sixto Coaquira también vicepresidente, Antonio Chuquimi era, no sé si eras vocal, ¿no? Después estaba el Policarpio Papsi, eran operador, Luciano Coaquira también operador, y el Jacinto Alvarado era almacenero era Jacinto Alvarado, ustedes recuerdan. Así,
De ahí ya hemos empezado a trabajar la agua, ya hemos empezado a andar, hemos salido a La Paz, a Cordepaz ya nos han llevado, ya en Cordepaz. Cordepaz ya era pues como nuestra casa, ya era seguido en Saray, así hemos hecho y hemos caminado ya, era dar siempre con Zaparte, ¿no? Eso era, también nos han pedido pues. Chayahan munas igual, chaya munas kalanaka munas era. Hake jugal trabajo naya año rasuno palt el mundo kangas que dere hindi ka anak direktiva nagat. Kalahan naya wainas kayat pero mal activar kiri. Sapalwan niya komunario por entender kalap ka penyakit. Romanat kam na nag-pishat kal, kindal pisat sapal romanat. O kama haniw disiwalat kitis disiwalat kit. Ya kaya katas bawa kalatan sate ma kim sakal iskata jana kumapas na. Ukat romanat kam pisat kumap komunario. Chaya kamera ki ulatat kangkujir pokat sapamay ni ma at kangkuj pokat. आपका तो भारत खा बतन है बस काम कुछ पर इंद्रिया भारत का कब बस रहने पाला उकित तुम्हें खर पेड़ का मखाने कर दिया उसका खितिस कर दिया मक्का और खाने का मक्का भी फाड़ कर आयु कम हो रहा है वो दुकान हाथ का रूम पे प्रश्न का दुकान आज क्या करने का बोले अच्छा काला खाता की पता नहीं हिलता रही ना Ukat hake kala kita lagi maka waktu lebih utama kalau salahkan uka kalau munasih uka depresi orangnya tadi ukan agar kalau kita di porini bharat ukan ada halta lagi kala itu kan istigil anrade keharapan saya kata ukan arway utate nilan arway bah ukat mai tasib khere Kalau bahkan di sana, aduh kita terlagi katanggi pad makata bharat. Al karikte ukamatan jukama. Al karikte. Samak taya kita iso komunari rawasari ukunaya. Kataya ukal banyak naro hekatire. Aku lahat isim samsa sih. Cuando ha llegado las piedras, la arena, eso era grave. Eso es como para recordar, uno se recuerda bien triste, ¿no? Como yo era jovencita, entonces, a mí me tocaba, por ejemplo, la piedra era 4 quintales, ¿no? A 4 quintales, a cada persona era 4 quintales, yo me acuerdo eso. A mí me tocaba 8 quintales les tocaba a los que tenían 2 acciones. La arena era a 2 bolsas. No por lo que soy dirigente, a mí no me han perdonado de acción. Igual le llevo yo 8 quintales de piedra y a 2 bolsas de arena. A nadie no le hemos perdonado, pero así todos hemos llevado inconscientemente. Algunos no han hecho llegar todo, pero les hemos pescado así. Habíamos sabido botar al camino, calentar la piedra. Entonces, como somos ya dirigentes, vamos pescado. ¿Y quién es esa piedra? No? Ya sabíamos quién no ha hecho llegar. Entonces, la lista. Ya iba a venir a recoger, se lo llevaba la piedra que iba a ser. No ha hecho llegar. Así es. La verdad es que acá Don Pedro no trabaja, Poncia acá es que Kitangano. Caro pela instalación más chuleta. Chulera está dando, Orellane, Mantane, más chuleta poniendo caro pela. Caro, un hapso, un mandeja. Kansañas pasan chayaya, mande kalchuse bhan, no, ina wara bhan. Libro de acta, no miro que anotan. Pero hopane ka amtas ibhan, naya amtas 111 urnals. O kau urnala ukanki. Oka sapur trabajo, trabajo ha apamukut. Ayo kamo. Entonces, oka inauguración no andaya ha.
Ma Kanaki Palasia, Kangaska de Indian, Haneo, Aka, Committee Awaroha, Ma reconocimiento, Consa, Ma Kunas Utkit Nanakataki. Ma Subin Nayaha Kami Agradistua, Kaukeri, Thomas, Kispe, Hopama Diplomata Panini, Robostianor Nayar. Upan sakripisyo pa, upan kolkas ito pamlotaan ba, katok na siya, di sure ka mo, nakasis na yan, siya paltay mo. Gracias. El tercer gran proyecto tuvo que ser la electrificación de la comunidad. Mientras otras comunidades ya contaban con luz en sus hogares, Nogalani aún no contaba con ese servicio básico. Al estar alejado de la red troncal que pasaba por Calacala, parecía costoso para la cooperativa SEI, ahora Seiza, hacer su cobertura en la comunidad. Aquí un punto importante a resaltar. Nogalani es la única comunidad en la región que buscó sus propios medios para acceder a este servicio. Tuvo que gestionar al margen de los recursos de Seiza a una cobertura de fondos llamado Cordepaz. Sumado la contraparte de dinero para el proyecto y el esfuerzo de sus pobladores, fue posible. Y solo se tuvo que conectar a la red de Seiza una vez instalado a los hogares, y esta la versión de los dirigentes de entonces. Estábamos haciendo la agua, como digo, José, era el licenciado José María Centeno, nos dice, uno de esos, ¿por qué no lo hacemos de la luz primero? La luz, porque no teníamos luz, ¿no? Eso lo haremos adelante, porque está más fácil, dice. Bueno, ya entonces lo haremos la luz más ya un poquito, ya, a mí también me da agua estamos andando. Ya bueno, también se necesitaba la luz porque no teníamos ni luz ni agua, ¿no? Así que ahí en una reunión de eso también eligió a la compañera Simón Valliviano, presidente. Y yo, como era presidente del comando del MNS, ya, a mí más ya me han incluido en AIPAS, ¿no? Así que yo y el Simón hemos andado más que de la luz. Después estaban ahí. Aquí era joven, era del Ángel, joven, estaba don Antonio también, Pax, era, no sé, tenían cargo ellos, ¿no? Ahora, yo con Simón hemos andado, hemos salido a la privada, así, hemos andado con regalos, había un tal ingeniero Cosío, para eso inclusive con Simón hemos comprado regalos de La Paz, un gallo, hemos comprado, hemos andado así. Hemos ido a Cordepaz, en Cordepaz también nos han comprado, ya, como es el licenciado se conocía bien, él andaba también, junto con nosotros andaba el licenciado Centellas. Ya hemos sacado, hemos hecho traer los postes, la gente también que se ha movido, ¿no? Ya han aportado el aporte, inclusive cada poste valía creo a $100. $100. Todos los postes han llegado. 150 bolivianos. Pues en dólares, así, ¿cómo es? $100 era. La copa era 30 bolivianos. Ya, y transformadores ya hemos recogido, nos han dado también transformadores, así ya lo hemos traído aquí, hemos hecho llegar, hemos andado. Así, como le digo, salíamos con Simón también, y de vuelta siempre, hay veces Simón tenía su familia también, yo también tenía familia. Hay veces abandonábamos nuestros hogares, nos íbamos. En La Paz no estamos un día, no, estamos 2, 3 días andando. Hay veces comer sin comer también estamos andando allá con Simón. Con el Simón es donde más hemos andado de la luz. ¿No? Ya también, como yo ya andaba más antes, a mí ha visto, él también ya se ha dedicado a trabajar, entonces caminaron, hemos hecho todo lo posible de hacer, instalar ya. Hemos traído, hemos hecho instalar, se ha inaugurado, todo bien. Ahora, cuando se ha terminado de jalar los cables, ya, los postes se han instalado, ¿ve? Y yo donde vivo, en mi zona, para mí ya no había poste, pues. Después todos tenían poste. Y el que me decía el ingeniero, ¿qué ingeniero de Cosío? Me decía, si quieres tener luz, sáquense de donde sea poste. De mi zona de Vilacunca, 3 postes nos ha faltado.
Toditos de ahí hemos entrado ahí abajo a San Pedro, de ahí nos hemos sacado 3 postes, 6 sotocolos hemos sacado. Del río siempre, un cañadón, de ahí hemos tumbado uno al río se ha quedado. Don Víctor Sepúlveda está recordando eso. Ellos, toditos de esa zona hemos sacado 3 postes, como hormigas hemos sacado. Ya nos hemos instalado, ya eso era, ya han jalado. Otro, cable también ha faltado para mí, pues. Para mí ya no había cable. Ahora me dicen, sí que todos tenían ya bien instalado, ya como para prender nomás era la luz. Era un jueves, se jalaban los cables hasta domicilio, todo. Para mí no había cable. Si quieres tener luz, anda, comprate, me dicen. Puta, eso no está bien. Es que eres ingeniero, era un jodido, era, ¿no? Y salí a La Paz a comprarme cable. Era, hasta el sábado tenía que prender la luz, sábado era, porque tenía que prender luz. Jueves en la tarde, creo que salí a La Paz, viernes media vuelta he vuelto, porque sábado tenía que estar aquí. Cuando vuelvo viernes a Coreco, que llega a las 4 de la tarde, cargado mi cable, llega solito. No había movilidad, no saben movilidad de Coreco. A pie se venía de Coreco hasta aquí se llegara a pie, cargado cable se venía. Toda la noche, aquí se llegara a las 6 de la mañana. De allá se partió a las 9 de la mañana. Se venía por Arapat, se venía solito. 9 de la noche. 9 de la noche se partió de allá. Aquí se llega a las 6 de la mañana. Arapat se está ya 4:30, se está cantando gallo. Pero en ese trayecto también, pues, a veces es recordarme, caramba, ¿qué culpa tengo para estar andando así de noche sin llorar en el camino? En esos rincones en San Jacinto, inclusive estoy viniendo, perros grandes me acusan por rincón. Puta, me asusta grave. Ahí pasando eso, sin llorar en el camino yo. Esos recuerdos tengo cuando me he hecho a mí el ingeniero. Para mí siempre no hay poste ni cable, no había para mí. He llegado, sábado de la mañana, he llegado aquí, al ingeniero le busco al ingeniero, le digo, aquí está mi cable, ya, me lo ha jalado, me lo ha instalado recién para mí. Ya recién he tenido luz yo. A mí, tanto sacrificio que he hecho, peor me ha castigado a mí. Terminado. El proyecto era para esta Pampa, San Pablo y Vaquería. Después una parte de Calacala. Villaconca hacia abajo no tenía proyecto. Este no tenía proyecto. Aquel lado tampoco no tenía proyecto. Calacala no tenía proyecto. Aquel lado, los ramales, no hay proyecto. Entonces, parece que era una discriminación en ahí, porque otros recibían luz, otros no recibían luz. Ahora, como yo soy secretario general, les he obligado. Tienes que comprarte poste así, tienes que comprarte poste. Tantos postes, como 70 postes. No hay postes, por eso hace rato decía, no hay postes, no hay cables, no había muy espinosa de Colopampa, San Juan está frente, y un besito. Voy a sacar poste. ¿Cuántos? 70, voy a sacar. Entonces, vénganlo, hemos ido a su yerno del Braulio, el Félix, tenía un Scania. Entonces hemos ido, claro, todos los jóvenes ahí, divorcio. Ahí hemos arrastrado con pitas, pues, esas colas, por el río. En este poste, ya, hemos... no se han instalado a toditos las conexiones domiciliarias. Ahí, no sé, después creo que a su casa de don Eugenio prenden la luz. Él se ha hecho instalar porque tenía su hijo que va a llegar al cuartel. Es lo único que enamorado es de casa. Un poco aprendió la luz y ya se ha hecho la fiesta. Después de eso se está instalando los domiciliarios, se ha instalado, ¿no? Como, sí. Prohibación,
Enganchar era la cosa, el enganche. Prohibido era. Sí, era prohibido, era pues. La línea era pues de las 6, y los ingenieros de aquí no les han encontrado, pues, pero ya estaba listito, era para engancharlo más abajo. Aquí, elaborar, como han dicho los ingenieros de Cordepaz, de la Panorea, aprenderemos, eran otros. Han bajado la ley de enchufar, se aprende la luz. Después ya han ido a vuelta al siguiente día a desconectarlo, porque era prohibido, ¿no? Después también, recién estamos entrando, hemos hecho un trámite para una solicitar la CESA. No era CESA, siempre era pues. Ya por ahí hemos ido a solicitar ya. Recién nos han autorizado, inclusive se han molestado. No querían ese sacrificio que hemos hecho, hemos comprado los postes, hemos hecho esa contraparte, hemos conseguido nuestra parte. Lo hemos instalado, así que al último ha sido, no nos hemos dado cuenta, me parece, ya una vez instalado ya todas las 6 ya nos ha dado la luz, ¿no? Ha enganchado. Desde ese día ya ha venido a cobrarnos, ha dicho de que van a pagar poquito la tarifa, porque ustedes son dueños de aquí de la luz, no van a pagar mucho. Una vez nos quedé enganchado, para nosotros era alegría tenerlos, ver ya las velas a un lado botar, todo luz, ya nos acostumbramos, ya nos sentíamos. Después, el error ha sido que no habíamos hecho un documento. ¿Cuánto nos ha costado nuestra instalación propia? Ellos han venido y han empezado a cobrar de la factura, muchos vamos a llegar. Hemos ido así años. Últimamente hemos querido reclamar, ya nos han dicho no hay documento. Con eso nos han dejado así que la CESA de manos limpias viene y cobra. Eso es nuestro sentimiento, a veces decimos, hemos errado. Deberíamos dar el momento que enganchar, decir, esta es la que nos cuesta tanto. Pienso yo, por ejemplo, yo soy solo y hemos trabajado de la agua, la luz hemos hecho, pero hoy en día yo no utilizo ninguno de esos porque, no sé, pienso que debiese jalar yo mismo. Mira, abajo lo que me he hecho instalar la luz es dinero, ahí he gastado 2.500 bolivianos en la luz, ¿ya? En la agua, son 12 rollos que he gastado también, ¿cuánto he invertido ahí? Por eso pienso también, debiese jalar de abajo, como ya hay luz en abajo, debiese jalar como si mi poste no me da la CESA, yo me estoy sacrificando, no sé, a ver, digo, algún día... El estilo de la vida, ¿no? Así es. Pero ¿qué podemos hacer? Dejamos ese recuerdo, quizás algún día los jóvenes se acordarán. ¿Dónde está la polera, señor? Y como en toda sociedad, no todo puede ser trabajo y esfuerzo. Jóvenes de entonces inician una actividad deportiva inspirados en su pasión por el fútbol y hoy recuerdan esos momentos de juventud con alegría y satisfacción por dedicarle algo de su tiempo a esto que hoy sigue inspirando a nuevas generaciones, pero paralelamente representando a la comunidad en diferentes campeonatos regionales y ser sinónimo de unidad también. Y cuando el equipo municipal juega sus partidos, la población de Nogalani se barre a las canchas para apoyar a su equipo. Pero veamos cómo fue los inicios del equipo municipal de Nogalani. Compramos otro camiseta, al siguiente año otro también, al siguiente año otro camiseta. No tenían. Después cuando hemos salido campeón municipal, ya ese municipal no nos dejaba. Por estar municipal. Claro, porque aquí jugaba bien, Gonzalo jugaba, Gonzalo también, después Lucho Lega, Ricardo Lega, después Riguria Arenas,
Esteban Arenas de arquero. Después eran los reversos, los tintes. Tinta en Auxal. Era a Rural hemos salido con refuerzo que el Lonasco con Martín Torres. Ese me salió. Con esos hemos salido campeón de Rural. Bien. Participado a Coripata eran Modesto Ortega, Gregorio Arenas, Rufino Ortega, Epifanio Arenas, mi persona, Nolasco Flores, Martín Torres, el profesor Hugo Tinta, Fritz Rocha, Valencia. ¿Quién se nos jugaba a veces por mucho que era una buena defensa? Que Genaro eran nuestras defensas. Ricardo Aliaga era medio campo y Palomina eran impasables nuestros medio campo. Después que jugaba Genaro, yo ya no jugaba. Simón Ortega teníamos un derecho era buenazo, teníamos Máximo Andrade, un arquero teníamos Paulino Blanco. Ese éramos el equipo. Con esa base siempre, si uno faltaba no éramos equipo. Sabíamos cómo vamos a jugar. Germán Angola también era defensa. Los titulares casi éramos esos. Y donde sea que íbamos a pie a veces, sacrificando a nuestro equipo. De aquí no había camino, de aquí dentro a Coripata a pie. Llegábamos, descansábamos, a pie llegábamos. Así era. Así que no teníamos movilidad, iba por abajo, el camino no era. El último partido era pues con Huracán, la Macalera es Huracán. Ahora es Calle Unión, ahora es San Lorenzo. Antes no era, Huracán era ese equipo. El último partido nos tocó jugar con ese equipo. Yo he jugado, Chango también, estaba con 16, 17 años por ahí. Entonces, como era como no sabían las reglas, entonces yo me había entrado a la defensa, no sé, ¿cómo me había entrado? Yo por rechazar la pelota, me blanqueaste en la mano, he hecho penal dentro del arco, ¿sí? Justo en la final. En la final, sí. Cuando Alfonso Bonera corre una cara, ¿qué cosas aquí? Aquí vienes, aquí vos, te puedes traer. Oye, llego todos desde el arco, yo callado, sígueme ahí a mi lugar. Ya pero hemos ganado así mismo, hemos empatado, hemos ganado y ese hemos salido campeón ese año, en 1969. Ya con camiseta de municipal siempre estábamos. Así, hemos salido con unas poleritas, no usábamos un camisolo, no usábamos camisolo, con poleritas así, con mangas cortitas así. Entonces, nos ha dado una camisola guindo con blanco, el Barrientos. Nos ha dado. Después no hemos jugado con esa camiseta nueva. Estaba guardada así. Entonces hemos salido campeón en la cancha. Entonces hemos descansado. Y ahí que somos campeón. Entonces hemos salido un costadito. Nos hemos cambiado con esa camisola que nos da el señor Barrientos. Nos hemos cambiado con nuevita y hemos dado una vuelta. No sabemos dar vuelta todavía eso. No se ven. Entonces el Chapcha había salido pues, entonces Chapcha dice, haremos un rotativo. Vamos a dar vuelta con esa camiseta nueva. ¿Qué tal era cómo respondía la gente aquí? En esos tiempos nosotros no teníamos, solamente teníamos padrinos, nombrábamos de poleras, de medias, de cortas. Me acuerdo a las personas que tenían más o menos los recursos, pasábamos unos y nos los compraban. Para ya entrar al oficial. Entonces, le ganamos a Santa Bárbara, incluso hacemos lograr a Santa Bárbara. De ahí nunca ya caímos a descendir.
Nunca descendemos. Este año tenían respeto ya a la equipa. En Naya ya hemos participado, entre los mejores que estaban era Chillamani, Anacurí, San Lorenzo, esos 3 equipos. Sobre eso estábamos Nogalani. Y nunca nosotros ya no hemos podido, no nos han podido bajar. Siempre hemos mantenido ese lugar entre los 4 mejores. Antes cuando se salía campeón, había una copa, estas copas grandes. Sí. Uno salíamos campeón, la gente de Nogalani iba. Entonces, a todos los jugadores, no sé si han tomado cerveza en esa copa, llenito. Llenito. Entonces, cada uno tenemos que tomar. Ese era como un agradecimiento. Un agradecimiento era para nosotros, a todos los jugadores. Salimos de la cancha ya, campeón ya fuimos, entonces la cerveza alistado, entonces ya todavía no nos cambiamos, entonces nos dan una botella de vento esta cosa. Había una cancha pequeñita, ¿te recuerdas? ¿No? En Bellavista, ¿no? No, aquí en la cancha, más abajito había una cancha pequeñita. Ya, pero antes no era pues como ahora. Ya, ahora nos rogamos nosotros a los chicos. Antes no era. Yo me recuerdo de ese tiempo. Ya entonces, ahí esa canchita era pues de todos los pequeñitos, ya, de 12 años, 13 años. Ahí nosotros nos puliamos pues. ¿Ya? Más jóvenes. Los jóvenes están arriba en la cancha jugando, ya, están jugando ahí. Nosotros, ay caramba. Ya era pues así alto, entonces venía uno, te miraba un mayor. Parece que les faltaba ya. Buscan chicos, así sucesivamente te subían, pues de ahí abajo subías ahí arriba. Ya, a esta tanda. Entonces por eso jugaban negocios otros chicos, después se les ha incluido a otros chicos. Todo ese es un proceso de trabajo, de entrenamiento, es lo que hemos salido campeonato, todo campeón, todo en Coripata, Nagapata, 2 veces en Nagapata. O sea que recuerdo lindo tengo en Coripata. Eso más te motiva también. Ya, cuando una vez que hemos acabado de salir campeón en Coripata, esta categoría. Yo no me he imaginado que va a ser así la fiesta. Eso de donde he sacado primero en Coripata. Cuando la puerta abre, claro, de aquí he visto tanta gente que se ha ido, no se ha ido a Coripata. Cuando se habían hecho pues hasta la una fila, hasta la otra fila, yo con mis chicos salía. Pero de este lado también yo vi la mistura, de este lado no sabía, yo como el Evo no vaya a estirar mi mano. Con los colores del rostro, con el escudo de pecho, con los brazos de bandera, con la piel de camiseta. Solo queremos salir a jugar, no importa el lugar, no importa el rival. En esta parte del presente material, tal vez sentimos que el tema de educación no se toma en cuenta en su integridad, pero debemos señalar que la educación para Nogalani no es ni fue un proyecto nada más, sino que es el proyecto de toda la vida. Nogalani es una de las poblaciones que más ha invertido tiempo y dinero en educación. Ha construido hasta 4 veces su unidad educativa y 2 veces su colegio, que hoy lleva el nombre de Lizardo Pérez, en memoria a uno de los grandes personajes que hizo mucho por la educación incluyente y los indígenas conjuntamente con Avelino Siñani. Gracias a Dios, allí estuvimos con buenos amigos que he jugado, me recibieron bastante bien. Y desde ese momento yo pensé que Nogalani me necesitaba y di todo lo que es de mí para poder hacer trabajos en allá, ¿no? Llegué cuando la comunidad tenía 3 profesores. Entonces
También la gente muy dinámica, muy trabajadora, empezaron a... Por eso es complicado ubicar a dirigentes que puedan hablar sobre estas obras, porque casi tendríamos que escuchar a todos. Cada año se renueva a los 10 miembros de la institución llamado Consejo Educativo y su trabajo es casi como hacer el sindicato agrario la institución matriz. Son los directos encargados de gestionar proyectos, convocar a reuniones sobre educación, obras, trabajos comunales, mantenimiento de las aulas y control de los profesores y alumnos. En la actualidad se construyen modernas aulas con recursos del municipio y contraparte de la comunidad y se proyecta ser un gran centro educativo con comodidades necesarias y especialidades técnicas. Hasta hoy la comunidad de Nogalani ha crecido en todas las áreas necesarias e importantes. Se cuenta por supuesto con la conexión al camino carretero de la Troncal y a finales de los años 90 en la gestión del alcalde Freddy Calamani se trabajó el empalme Nogalani-Santa Gertrudis para mejor acceso a la población de Coripata y muchas veces sirve de camino alterno cuando existe problemas en la Troncal. La gente de Nogalani ya no paraba en Coripata, sino se iban por Arapata, por Trinidad-Pampa. Entonces es un poquito me ha preocupado. ¿Por qué no vienen la gente de Nogalani? Entonces yo ahí noté también de que era por falta de camino. Con esta situación también que pasaban el sufrimiento era muy largo, yo creo que por ese motivo se dio por el sector y he visto la necesidad urgente de pensar de hacer este cambio. Y aún hoy siguen creciendo los caminos ramales. Estos últimos años se construyó el tramo directo de Puente Elena a Calacala, se subió el tramo de San Pablo hacia el cementerio, que es muy útil en casos funerales y fiestas de Todos Santos, pero también para llegar a los cocales que están en la zona, ampliando aún más el objetivo de subir sobre el río Elena y beneficiar a muchos propietarios. El camino sea de mucha utilidad. Ya, 2, 3. Asimismo, en los últimos años se hizo realidad el tramo de Mersaloma hacia la cancha y siguiendo la ruta del agua hasta el Pajonal. Este proyecto es de los más importantes que casi se acerca a las tomas de agua, ampliando mucho más las expectativas para los comunarios, ya que de esta zona se sabe que existen muchos recursos minerales, madera, tierras vírgenes y un exuberante bosque de diversidad de flora y fauna que se disponen a mantenerlo en su completa biodiversidad, tal vez para un futuro proyecto turístico. Pero algo está claro, ahora Nogalani tiene mucho potencial con el recurso del agua y podría emprenderse proyectos futuros importantes. En el tema de servicios básicos, la comunidad ha trabajado mucho por el agua. Como ya se habló anteriormente, hasta hoy se cuentan con 2 redes de agua que captan de las vertientes del río Malpaso y luego años posteriores se trabajó en la nueva red que trae agua desde el río Elena. Y entonces dirigentes como Mariano Arenas, Lorenzo Arenas y entre otros muchos hicieron posible este proyecto y ahora se puede ver una cantidad de tanques y rompepresiones en el trayecto de subida al monte. Y gracias a ello, cada hogar cuenta con agua todo el año. Asimismo, se ha trabajado en infraestructura para diferentes fines, sea en aulas de escuela, el colegio, viviendas para profesores y alumnos, la sede sindical de 2 plantas y sus respectivas oficinas, pero que están quedando pequeños y entonces en los últimos años se ha construido la denominada Casa Cultural, que en la segunda planta ha sido posible construir la nueva sede sindical, mucha más amplia para futuros años. La sede de Adecoca Comunal. También agregar que Nogalani cuenta hasta hoy con 2 canchas de fútbol, una más en construcción,
y cuenta con 3 polifuncionales distribuidos en la zona de Villarremedios y Bellavista. Pero aún faltan proyectos importantes que están en proyección, por ejemplo la construcción del alcantarillado sanitario que solo cuentan ciertas viviendas, posteriormente con el objetivo de adoquinar estas calles que tanta falta le hace como imagen y estética. Una nueva y moderna iglesia con amplios espacios para acoger a los devotos de la Virgen de Remedios, que por cierto tiene mucha historia y es una virgen única en la región que por obra de la naturaleza apareció en una piedra losa en el río Malpaso, según cuenta la historia oral. En esta pequeña iglesia, sencilla así como se ve, guarda un tesoro espiritual valioso para los comunarios, la Virgen de Remedios, patrona de Nogalani, que en su historia transmitida en generaciones envuelve en sus orígenes una muy misteriosa aparición en una piedra losa, una milagrosa imagen perfecta de la Virgen aparecida en esta piedra tan natural que antiguamente cuentan era muy venerada y milagrosa por devotos de otras partes. Pero cómo llegó aquí es también una historia asombrosa. Detengámonos a conocer un poco más en las voces de los mismos comunarios. Las personas mayores, y según ellos me han informado de que esta Virgen se había hecho un milagro en el río Malpaso, en el camino antiguo, por más lo que se pasaba, apareció la Virgen, la imagen de una Virgen. Entonces el Señor regresó y pues dio parte al mayordomo, ¿no? Y luego delegan para ir a traerlo a la Virgen, ¿no? A la que estaba diseñada en la piedra losa. Y indican que lo trajeron y como la iglesia quedaba ahí arriba donde actualmente vive don Eloy Burgoa, y una vez que le han dejado, toda la gente se va a descansar y lo cierran la iglesia. Y misteriosamente desaparece la Virgen, y donde nuevamente lo encuentran en el lugar denominado Malpaso, en la cantería. Entonces, se delegan nuevamente para ir a traerlo, ya esta vez con su cuñado. Y lo traen nuevamente, lo dejan a la iglesia, nuevamente desaparece misteriosamente la Virgen, ya donde indican que se va como convertida en una palomita, y nuevamente desaparece allí en la alcantarilla. Entonces la gente, a fin de que la Virgen pueda quedar en la comunidad, se van con toda fe, organizándose, con conjuntos de Mucululo, Chirihuano, a la cantería, y lo traen con toda fe, hacen sus chayas, ¿no? Luego lo traen así, lo traen a la iglesia, en la iglesia hacen su fiesta, y pues desde ese entonces se queda la Virgen en la iglesia. Y el patrón, viendo que es una imagen natural en una piedra de losa, piedra pisada como se dice, entonces lo hizo colocar las joyas de oro para poder resaltarla, y que a partir de ese momento sea la patrona de la comunidad. En la parte final del presente material,
Después de un complejo recorrido de la historia de la comunidad, en época de la hacienda y su vivencia, y resaltar el hecho de haber sido parte de uno de los patrimonios más grandes en su momento, con el objetivo de motivar a la investigación de esos bienes que aún persisten y están ahí, administrados por el Estado, la gobernación o el municipio, sin que Nogalani, al ser una hacienda que ha aportado mucho para esos patrimonios, hoy reciba nada a cambio, y es un tema pendiente todavía. Posteriormente, repasando los grandes cambios como efectos de la reforma agraria y la difícil tarea de construir y consolidar esta población con todos los servicios básicos importantes hasta hoy, creemos que esta hora y minutos son por supuesto insuficientes para mostrar en su integridad todos los hechos hasta hoy. Solo los que actualmente viven y tuvimos el privilegio de entrevistarlos saben de lo que significa trabajar por una comunidad. Por supuesto también están esos compañeros anónimos, esos muchos afiliados anónimos que no aparecen en el presente material, pero trabajaron hasta muchas veces más que los dirigentes en las diferentes obras que hoy los pobladores gozan o simplemente lo utilizan. Queremos hacer un justo reconocimiento y homenaje a todos los compañeros que trabajaron como para ellos, por la comunidad y que hoy ya no están con nosotros. Y también a todos los que hoy siguen trabajando y mirando más allá, por las grandes necesidades que aún persisten y los desafíos por alcanzar. En fin, a todos, por hacer de esta comunidad interesante convivir en el marco del respeto y la solidaridad que caracteriza a sus pobladores. Aunque también existen divergencias, rencores, enojos, pero al final la reconciliación, la aceptación del uno al otro, hacen que esta población siga adelante en sus objetivos, por la tierra que les vio nacer y donde seguramente muchos descansarán, en esta casa grande como es la comunidad. Muchas gracias.